Muchas gracias. Eh, Gracias por la invitación nuevamente. Sí, estamos nuevamente con con un nuevo tema, sí, con respecto a la audiometría ocupacional, ¿no? Un tema muy interesante, bastante que conversar, ¿no? El quehacer de la enfermera es muy amplio y en salud ocupacional se conoce muchas veces poco, ¿no? A raíz de la pandemia ya supimos un poco más de la especialidad, pero aún así tenemos en salud ocupacional diferentes áreas, diferentes digámoslo así, lugares de trabajo, ¿no? En que podemos desempeñarnos, ¿sí? Y una de estas, pues, es realizando las audiometrías específicamente de tipo ocupacional, ¿no? Para ver si es que el trabajador se encuentra o no apto para el puesto de trabajo, ¿no? En un examen preocupacional o un examen periódico o un examen de retiro, ¿no? Ya cuando se está, cuando está saliendo de la empresa. ¿Bien? Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con la sesión, ¿no? Con respecto a audiometría ocupacional. Bien, listo. Voy a sacar mi camarita un momento. Listo. Bien. Con respecto, primero tenemos que iniciar, ¿no? Para poder pasar a audiometría, porque ya es el procedimiento como tal, tenemos que conocer sobre la audiología ocupacional, ¿sí? Dos palabras que se relacionan, son dos procesos que se relacionan y que pues nos va a permitir ver de qué trata, ¿no? Todo este procedimiento que se realiza al respecto, ¿sí? Nos menciona que la audiología se encarga de estudiar, ¿no? Específicamente, es una disciplina de salud, ¿sí? Y se encarga de estudiar y proponer soluciones a problemas auditivos específicamente. Y dentro de ello, pues, está la audiometría ocupacional, ¿sí? Hay diferentes vertientes en las cuales nos vamos a desempeñar de tipo médica, ¿no? Para el diagnóstico, para la interpretación, para la evaluación, de tipo médico. Y la técnica, ¿sí? También es otra vertiente, la que la realizamos nosotros en cuanto al procedimiento para la ejecución, ¿no? Poder tomar una audiometría específicamente. Y la educativa, ¿sí? En cuanto a la prevención, la promoción de la salud de los trabajadores que están expuestos a ruido, ¿sí? Entonces, son tres ramas importantes que se relacionan entre sí para lograr justamente nuestra misión como enfermeros ocupacionales, sí, que es el cuidado del trabajador, prevenir alguna patología de tipo auditiva, ¿sí? Y promover estilos eh, saludables dentro del ambiente laboral. Bien, vamos a ver con respecto para nosotros poder ingresar a conocer, así como vimos en espirometría, ¿sí? El proceso en cuanto a anatomía y fisiología, nosotros tenemos que conocer también cómo es que se da todo este mecanismo. Sabemos bien, lo hemos conocido, lo hemos estudiado, ¿sí? En pregrado, lo hemos conocido, o sea, en nuestra clase de anatomía posiblemente nos han enseñado, ¿verdad? Y fisiología nos han enseñado cómo se da este proceso. Solamente vamos a recordar cómo se da el proceso, ¿ok? Nos dice que obviamente, sí, nuestro protagonista es el sistema auditivo, es un conjunto de órganos, estructuras que están tan bien organizadas, tan bien compenetradas, que pues realizan procesos fisiológicos específicamente para que se dé la audición. Y tenemos que tener siempre presente, y eso nos va a permitir durante la evaluación eh, de nuestra toma de audiometría, ¿sí? En cuanto al justamente dónde encontramos, ¿sí? El oído interno, ¿sí? El oído interno, detrás del hueso temporal. Eso tenemos que conocerlo, ¿sí? Y saber. Bien, dentro del mecanismo o el proceso que se da, se van a dar tres tipos de proceso. El proceso náutico, ¿sí? Que es cuando ingresa el sonido a través, ¿sí? Del pabellón auricular, ingresa y se extiende, ¿sí? Hasta el conducto auditivo externo, se extiende a través de las vellosidades que encontramos en nuestro conducto auditivo, se va, pues,
va pasando este sonido, ¿sí? Hasta llegar específicamente al tímpano, ¿verdad? Se va a ejercer una vibración, ¿sí? Se va a ejercer una vibración y por ende va a ocasionar ya un proceso mecánico donde los huesecillos, ¿sí? De nuestro oído, pues el martillo, yunque, ¿sí? Y estribo van a pues, vibrar, ¿sí? Y generarse a la vez todo en cadena, este proceso mecánico, hasta nos menciona hasta la ventana oval. Sí, la ventana oval también va a ejercer esta vibración que va a ocasionar que ya luego pase al oído interno y se dé un proceso hidráulico eléctrico. ¿Qué pasa? El caracol va a ejercer esta vibración, se va a producir un líquido específico y a la vez va a canalizarse de manera eléctrica a través o hasta el nervio agudo, ¿verdad? Entonces, todas estas estructuras van a permitir que pues llegue el sonido hacia él y podamos escuchar, ¿verdad? Y se da todo ese proceso. Bien. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que tener en cuenta sobre la acústica fisiológica, ¿sí? Dentro de la acústica fisiológica, el protagonista es el sonido, ¿sí? Como tal, nos dice que es una alteración física, ¿sí? Es una perturbación del medio, ¿sí? Producido por el movimiento vibratorio y pues va a poseer masa y elasticidad, ¿no? Y va a depender mucho de en qué estado se encuentre, si está en estado gaseoso, líquido o sólido. Y depende de eso es cómo se va a transmitir, ¿sí? No se propaga en el vacío, lo sabemos bien, entonces esas son las características del sonido. Y es cuando vamos a conocer un poco más al respecto. El sonido también nos dice que tiene ciertas características. Tiene una frecuencia que su unidad de base pues es el tono y se va a expresar mediante hertz. Y tenemos la intensidad también, que su unidad es el volumen y está en base también, es reconocido mediante los decibeles. Y eso lo vamos a utilizar en nuestro audiograma más adelante. La frecuencia, para definirla, para conocer un poco más, nos dice que es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, nos dice. Y es el número de ciclos por segundo, el número de ondas en una unidad de tiempo, específicamente. Ahí está la imagen. También nos menciona que tiene ciertas características. La frecuencia, sí, su unidad es el hertz, sí. Nosotros, en términos generales, nos dice que escuchamos entre 20 a 20.000 hertz al nacer, ya en la edad adulta disminuye de 40 a 12.000, sí. La comunicación humana se da entre 250 a 4.000, esa es nuestra vía conversacional, justamente nuestra franja conversacional. Nos dice que el mayor daño producido por el ruido, ¿sí? Va a empezar a partir de los 4.000 Hz. Luego les voy a enseñar el audiograma y les voy a especificar. A partir de 4.000 Hz empieza a darse el daño auditivo. El trabajador está expuesto a ruido constante a partir del 4.000 Hz. Y luego ya va jalando a 3.000 y luego a 6.000 Hz. ¿Okay? Un monitoreo audiométrico se recomienda, nos menciona de 500, se debe dar entre 500 a 6.000 Hz y depende de la exposición del trabajador a ruido. Hay trabajadores que están de manera constante, si se realiza el monitoreo cada 6 meses, o digamos que hay otros, según el plan, ¿no? Según, según los exámenes ocupacionales que planifica el médico ocupacional, se puede dar también de manera anual o cada 2 años, ¿no? Si es que no es mucho el riesgo. La única frecuencia en que escuchamos igual, nos dice la naturaleza, es en 1000 Hz. Cuando veamos el audiograma, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, para tener un poquito más digamos, de fijar más lo que les estoy comunicando. Y también tenemos frecuencias altas y bajas, miren las imágenes, ¿no? Una onda de alta frecuencia obviamente va a ser
en un cierto periodo de tiempo, pues obviamente va a ser con varias ondas, ¿verdad? Mientras que, mientras que una onda de baja frecuencia, pues van a ser, digamos, espaciosas, lentas, ¿no? Con un periodo de tiempo más extenso, ¿no? Bien, también tenemos la distribución del sonido por frecuencias. Miren, infrasonido, ¿sí? Notas muy bajas, 20 Hz hacia abajo, acústica entre 20 Hz a 20.000 Hz, ¿no? Ultrasonido, ya cuando ya lo escuchan, pues ya es de otro tipo, ¿verdad? Es ultrasonido a partir de los 20.000 Hz en adelante. Ahí más o menos un ejemplo, ¿no? Quienes escuchan los infrasonidos, los más bajitos, ¿no? Menor de 20 Hz, los elefantes, los topos, ¿no? En el campo auditivo humano dijimos que era desde 20 Hz a 20.000, ¿verdad? Incluso los ultrasonidos también tenemos a los perritos, los gatitos hasta los 40 Hz, 40.000 Hz, y ya pues los que llegan tienen un ultrasonido, ¿sí? Los que perciben el sonido ya de manera un poco más específica, ¿no? Más intensa, pues tenemos a los delfines, a los murciélagos, ¿sí? Con 160.000 Hz, ¿no? Bastante importante. Aquí está justamente lo que les estaba hablando, los umbrales de audición, ¿no? Del área del lenguaje. Nosotros escuchamos, ¿sí? Escuchamos aproximadamente entre 20 a 20.000 Hz, pero en nuestra área conversacional específicamente, ¿sí? Como nos comunicamos, ¿sí? Lo llevamos de 250 a 4.000 Hz. Si ustedes pueden observar, es la parte de acá del lado, ¿sí? Y estos son los decibeles, ¿ok? Bien, aquí están los niveles de sonido específicamente, miren, en una habitación tranquila, ¿cuánto llegan los decibeles? A 40, nada más, tranquila, no hay gritos, estamos comunicándonos. Una conversación un poquito más intensa, digámoslo así, ¿sí? Em, o también cuando lavamos los platos llegan hasta 60 Hz, 60 decibeles, perdón, 60 decibeles. Luego ya cuando hay el tráfico de la ciudad, ¿no? Nos menciona ya llega a 70 decibeles. Una conversación acalorada, cuando hay gritos, ahí ya llega a 85 decibeles. Bastante importante. El sonido de una motocicleta, 90 decibeles. El sonido de una sierra eléctrica, específicamente, 95 decibeles. Obviamente, nosotros ya cuando están expuestos mayor a 85, 90 decibeles, ya tenemos que utilizar de por sí protección auditiva. De por sí tenemos que utilizarla, ¿sí? Si estamos expuestos a ruido. Un helicóptero llega a 100 decibeles, un avión nos dice a reacción llega a 105 decibeles, una motonieve a 110 decibeles. Miren, incluso el llanto de un bebé o un jet ski llega a 115 decibeles. Un concierto de rock puede llegar a 120 decibeles, una sirena de tren o una alarma de incendios llega a 125 decibeles, el disparo o despegue de un avión llega a 140 decibeles. Bastante importante esta información porque aquellas personas que pueden ustedes quizás trabajar en algún momento con alguno de estos eh, equipos o materiales, ¿no? Es importante que conozcamos hasta dónde. Muy bien. Y a raíz de esto, de este sonido, vamos a ver el protagonista, el ruido, que no es igual que el sonido, ¿sí? El ruido, según la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que es todo sonido indeseable, ¿sí? Ya es aquel sonido que eh, tú lo consideras como tal, indeseable, que es perturbador muchas veces, que te ocasiona algún tipo de disconformidad, ¿ya? Bien. Tenemos tipos de ruidos, tenemos el ruido constante, perdón, el ruido continuo, ¿no? Que se produce, por ejemplo, en los talleres textiles, ¿sí? Por el motor
alguno de los equipos, ¿no? Que están en marcha y puede ser estable o inestable. Tenemos también el ruido intermitente, que es caracterizado, pues, por ejemplo, nos dice como aquel, como el del lavado con chorro de arena, ¿sí? Que puede ser fijo, nos dice, o variable. Y tenemos el ruido impulsivo también llamado de impacto, ¿sí? Que se produce justamente, por ejemplo, cuando se está martillando o cuando utilizamos una troqueladora. Ahí están los niveles de ruido en decibeles, cada uno de los artefactos o cada uno de los equipos, materiales que se utilice, procedimientos o funciones de trabajo, ¿no? Bien, según el decreto supremo 055, perdón, 2010, nos dice que los niveles de ruido, sí, cuánto es que tenemos que exponernos y de por sí ya tenemos que utilizar un equipo de protección auditiva, tapones auditivos, orejeras, eh, o puede ser una protección mixta también, ¿no? Utilizo tanto tapones como orejeras. Nos menciona, ¿no? A los 82 decibeles puede exponerse el trabajador 16 horas por día. 85 decibeles, 8 horas por día. 88 decibeles, 4 horas por día. 91 decibeles, 1 hora y media, sí, por día. 94 decibeles, solo 1 hora al día. 97 decibeles, media hora al día. Y 100 decibeles, un cuarto de hora al día. Obviamente porque sabemos que el ruido ocasiona perturbaciones en la persona, en nuestro trabajador. Ahí están los efectos, ¿sí? Que puede ocasionar el ruido. Efectos auditivos específicamente, ¿no? Puede ser por ahí un accidente de trabajo, un trauma acústico, que también puede ocasionar una enfermedad profesional, que es la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? El denominado IR. Y efectos también extraauditivos, ¿sí? Psicológicos, de tipo psíquicos, que producen malestar, dolor de cabeza, ¿no? De tipo sistémico, también puede alterar el constante exposición a ruido, puede ocasionar efectos cardiovasculares, nerviosos, digestivos e incluso bioquímicos. Bien, justamente para enfatizar ahí con respecto a los efectos del ruido, tenemos el trauma acústico, ¿no? Justamente, ¿no? En algún momento, algún trabajador, hay alguna explosión, se da un daño instantáneo, ¿no? En el oído específicamente, ocasionado por este ruido extremadamente fuerte, ¿sí? ¿Qué ocasiona? El trauma acústico puede ocasionar incluso que alguna de las estructuras de nuestro oído pues se vean afectadas, ¿sí? Incluso puede haber una rotura, ¿no? De membrana timpánica. Y también puede ocasionar otro de los efectos, una hipoacusia inducida por ruido, que se da más cuando el trabajador está expuesto a ruido constante, así esté con tapones, así esté con orejeras, la exposición estoy hablando de tiempo por día, estoy hablando de experiencia laboral. 20, 10, 15 años expuesto a ruido, obviamente a pesar de que use los EPP auditivos, pues va a haber una cierta disminución, ¿no? Generalmente trabajadores que antiguamente no usaban los equipos de protección personal. Cuando hemos llegado al año 2000 y en adelante ya se ha ido modernizando, ya se ha ido concretizando las normas, incluso porque tenemos normas recién desde el 2011, imagínense. Entonces, se han ido concretizando ciertas normativas que, pues, obligaba al trabajador a que se le brinde el equipo de protección auditivo. Imagínense, y antes de eso, aquellos trabajadores que estaban expuestos a ruido, pues no todos se colocaban, no había digamos que, una vigilancia específica que pueda, pues, garantizarnos de que lo use, ¿no? Y ahí, a la larga, pues, ya venían las complicaciones, las hipoacusias inducidas por ruidos específicamente. Ahora vamos a ver el proceso específicamente, el proceso en cuanto a audiometría, ¿sí?
cómo es que tenemos que realizar nuestro procedimiento de audiometría. Y nosotros primero, como en la espirometría anteriormente les expliqué, tenemos en primera instancia, ¿sí? Que ver toda una serie de procesos. Em, Ahora, para definir la audiometría, ¿sí? La audiometría tonal nos dice que es un examen, y eso es lo que específicamente realizamos, es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación a los estímulos acústicos. Los resultados se deben anotar en un gráfico llamado audiograma, ¿sí? Y se debe interpretar, ¿no? Este audiograma también. Nosotros no diagnosticamos, el diagnóstico lo coloca el médico, pero es importante que conozcamos de qué se trata. Es importante que conozcamos si estamos hablando de una audiometría normal, si estamos hablando de una conductiva, una hipoacusia conductiva, una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Tenemos que, o una hipoacusia mixta, tenemos que conocer, ¿sí? Bien, aquí tenemos justamente una gráfica, ¿sí? Este es nuestro audiograma, es universalmente aceptada, ¿sí? Todos lo conocen y obviamente pues vamos a encontrar, nos menciona en la parte superior, vamos a encontrar los hertz, ¿sí? En este caso está desde 125 a 8000 hertz y en la parte del lado izquierdo de su pantalla encontramos los decibeles de manera vertical. Si se dan cuenta, está, ¿no? Está -10, 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos la toma de audiometría, tenemos que ir evaluando cada frecuencia, ¿sí? Empezamos en la 1000, ¿sí? Y siempre tenemos que ubicarnos justamente en 30 decibeles. Empezamos en 1000 y en 30 decibeles. El procedimiento específicamente ya cada audiómetro se maneja, digamos, de manera independiente, ¿no? Cada audiómetro tiene diferente manejo, ¿no? Y por eso es importante que cuando tú ingresas a trabajar justamente a una empresa donde toman ese tipo de exámenes, tienen que capacitarte cómo es que tienes que manejar tu audiómetro. Ahora, la técnica, cómo es que tenemos que ejecutarla, es que justamente primero empezamos en 1000, ¿sí? Ubicamos nuestro audiómetro en la frecuencia 1000 y empezamos a enviar sonidos, ¿sí? Obviamente les vamos a explicar al trabajador el procedimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, y vamos ubicando en la frecuencia 30. Si te contesta el trabajador, es decir, con su pulsor, él va a presionar, si te contesta, tienes que ir disminuyendo los sonidos, ¿sí? Disminuyo 10. Es decir, si en 30 me contestó, entonces tengo que poner ahora 20 decibeles. Coloco los 20 decibeles y si el trabajador te contesta, disminuyo 10 más. Vuelvo a enviar los sonidos. Si el trabajador ya no te contesta, tengo que aumentar 5, ¿sí? Aumento 5 decibeles, me quedé en 15, ¿verdad? Y tengo que enviar. Si el trabajador te contesta en 15, quiere decir que en 15 escucha. Lo marcas ahí. Ahora vamos a ver del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, así es el proceso. Así se va a tener que hacer en cada frecuencia, en cada frecuencia. Hay empresas ocupacionales que evalúan digamos, todas las frecuencias, ¿sí? 225, 250, 500, evalúan hasta la 8000, evalúan tanto vía aérea como vía ósea, pero hay otras empresas, hay otras clínicas ocupacionales que no, que solamente pues empiezan o evalúan 250, de ahí se pasan a la 1000 y de ahí no evalúan hasta las 6000, ¿no? Pero el procedimiento es como tal. Empiezo en 1000, avanzo 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, regreso a comprobar nuevamente en 1000 y tengo que hacer el mismo procedimiento. Mi base es en 30 decibeles, voy disminuyendo los sonidos en 10 y si no me contesta voy aumentando en 5.
Si me contestó, si me volvió a contestar en 15, quiere decir que todo mi toma de audiometría de 1000 en adelante ha estado ok. Esas son ya las frecuencias agudas, ¿sí? Mientras más llega a 8000 es más agudo el sonido. Luego me paso a los sonidos graves, ¿sí? Los sonidos graves son 125, 250, 500, 750. ¿Ya? Entonces, igual, empiezo en 125, en 250, en 500, 700. Así tengo que tomar. No puedo empezar la toma de audiometría a partir de 125. No la puedo empezar porque los sonidos son graves, son sonidos muy bajos, ¿sí? A diferencia de la frecuencia 1000. Y obviamente, que habíamos dicho anteriormente, que nosotros escuchamos normal, ¿sí? A 1000 Hz, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por eso y así nos dice la normativa. ¿Ok? La toma de audiometría debe realizarse a partir de los 1000 Hz. Bien, estas son digamos así, nuestra simbología, ¿sí? ¿Cómo es que tenemos que colocar en nuestro audiograma? ¿Sí? Luego vamos a ver un poco más de ejemplos con respecto a los audiogramas. Eh, Círculo rojo, siempre el rojo va a ser para el lado derecho, siempre va a ser oído derecho. Azul siempre va a ser oído izquierdo, ¿sí? Entonces, el círculo es vía aérea. La X, ¿sí? Es vía aérea, pero del lado izquierdo, la X azul, ¿sí? Los corchetes, ¿sí? Hay un corchete rojo, se dan cuenta, el primer corchete, vía ósea, enmascarada, ¿sí? Y el corchete azul es vía ósea, también enmascarada, pero del oído izquierdo, ¿sí? Cuando está el signo menor, ¿sí? Vía ósea del oído derecho sin enmascarar. Cuando está el signo mayor, azul, es vía ósea del oído izquierdo sin enmascarar, ¿sí? El triángulo ya es una vía aérea, obviamente del oído derecho, enmascarado. Y el cuadradito es una vía aérea del oído izquierdo enmascarado, ¿ya? Cuando ustedes encuentran umbrales de disconfort, se puede colocar dos triangulitos, quiere decir que el trabajador no logró percibir el sonido, hubo problemas por ahí, no logró precisar, pero o lo escuchaba y no lo escuchaba, pero generalmente no se coloca esta simbología. Lo que sí se coloca es justamente estas flechitas hacia abajo, ¿sí? Si el trabajador no te escucha, o sea, te dice, no, no escucho para nada, y tú ya no puedes, a tu audiómetro, no puedes aumentarle más los decibeles, pues definitivamente se coloca con flechita hacia abajo, quiere decir que no escucha, no hay umbral, ¿sí? No hay umbral, no hay sonido, no escuchó el trabajador, ¿sí? Bien. Esta entonces es nuestra simbología para llenar nuestro audiograma. Bien, ahora, yo les estaba hablando de vía aérea, vía ósea, ¿verdad? Enmascaramientos, etcétera. Hoy vamos a ver solamente vía aérea y vía ósea, ¿sí? Lo que normalmente se usa, porque el enmascaramiento ya es algo más, es un poco más extenso, ¿sí? Un poco más complicado al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a ver, primero tenemos que iniciar por vía aérea, ¿sí? La vía aérea justamente ahí está, ¿sí? Solamente vamos a utilizar nuestros audífonos, ¿sí? Eh, Solo es ello, nosotros tenemos que explicarle al trabajador, señor, usted va a escuchar unos sonidos, le colocamos los audífonos, va a escuchar unos sonidos, van a ser muy bajitos, por eso tiene que concentrarse y va a escuchar primero del lado derecho y luego del lado izquierdo. Si yo ya tengo un historial audiométrico en mi sistema, sí que pues, obviamente tenemos que tenerlo, hay empresas que lo tienen, ¿no? Que la empresa ya va pasando en la clínica ocupacional varias veces, así que tenemos un registro, entonces voy a ver a qué me expongo, ¿sí? A qué es qué patología o qué normoacusia tiene el trabajador. ¿Está normal o tiene alguna hipoacusia? ¿Ya? Entonces, solo vía aérea se coloca
los audífonos, ¿ah? Solo vía aérea. Y obviamente el lado rojo va a ser para el lado derecho y el lado azul va a ser para el lado izquierdo. Vía ósea, ¿sí? La vía ósea, ¿cómo es la vía ósea? La vía ósea es una vincha, que la que estamos observando es la vincha ósea, se coloca la vincha ósea y la vincha ósea va a ir colocada específicamente esta partecita de acá, ¿sí? Esta de acá va a ir en la parte de atrás. ¿Y dónde? Atrás, en mi apófisis mastoide, detrás de mi orejita, ¿sí? Ustedes tóquense la parte de atrás de su oreja, hay como un huesito, ¿sí? Su apófisis mastoide, ahí va a ir. Y la otra partecita va a ir hacia adelante, ¿sí? Ahora, cuando nosotros enviamos ese sonido y la misma técnica es igual que la audiometría tonal, la audiometría de vía aérea es igual, la que les expliqué hace ratito, es igual en la audiometría ósea, en la toma de vía ósea, es igual, tenemos que empezar así, ¿sí? En 1000 y así vamos disminuyendo y vamos aumentando, ¿sí? Entonces, las vibraciones que se envían, ¿sí? Las vibraciones que se envían van a ser justamente para estimular el oído interno, porque vía aérea, la vía aérea, la anterior, es para estimular oído externo y oído medio y la vía ósea es para estimular oído interno. Dijimos que justamente el hueso temporal, ¿sí? Específicamente encontramos ahí toda la estructura interna del oído y en el apófisis mastoide estamos estimulándolo específicamente, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene que colocarse esta partecita de acá, ¿no? Esta parte de la vincha ósea, tenemos que colocarlo detrás de nuestra orejita. Ahora, tenemos tipos de audiometrías. Vamos a encontrar tipos de audiometrías. ¿Sí? Muy bien. Usted está trabajando en alguna empresa, ¿sí? Les entregan los exámenes ocupacionales y tienen que saber leer una audiometría. Es importante que nosotros conozcamos, que sepamos leer una audiometría. Vamos a encontrar las normoacusias. Las normoacusias quiere decir que es una vía aérea con decibeles menor a 30 decibeles. Es decir, 25, 20, 15, 10, 5, 0, ¿no? También puede ser que registre 0, ¿ya? Eso es normal. El conducto auditivo va a estar externo, va a estar permeable, no va a haber cerumen, va a estar en ok condiciones, ¿sí? La membrana timpánica también va a estar íntegra, o podemos encontrar una membrana timpánica monomérica, quiere decir que en algún momento por ahí pasó una infección, pero no logró romper la membrana timpánica, entonces encontramos de que está ok, ¿no? No se rompió, entonces no, muchas veces arroja normoacusia, ¿ya? Bien. Esto es un audiograma, ¿sí? De una normoacusia. Del lado derecho el rojo y del lado izquierdo el azul. Están por separado para que ustedes puedan observar, ¿sí? Que nos dice que las frecuencias están arriba de 30, o perdón, menor a 30 decibeles, pero en el audiograma, si se dan cuenta, está hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarlo siempre hacia arriba, normal, vía aérea, ¿ok? Vía aérea. Pero cuando ya empieza a caer a 30, 35, 40, 45, pues ya amerita tomar una vía ósea, un procedimiento de vía ósea. Un momentito, por favor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se altera ya esta normalidad? ¿Sí? Justamente caen 30, 35, mis decibeles, 40, 45. Entonces ya tengo que hacer, ya voy viendo, ¿no? Porque primero tengo que tomar mi audiometría, mi vía aérea,
¿ya? Y luego, pues si veo que está cayendo, entonces definitivamente tengo que tomar la vía ósea. Entonces coloco la vincha, después que termino de tomar toda la audiometría de vía aérea, voy a tomar la vía ósea. ¿Y cómo se presenta? Pues se va a presentar alterada y vamos a encontrar dos tipos de hipoacusias acá. Tenemos la hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Vamos a encontrar la hipoacusia neurosensorial que justamente nos menciona la bibliografía que es la diferencia entre la vía aérea y la vía ósea, ¿sí? Es menor o igual a 10 decibeles. Es decir, que la distancia entre vía aérea y vía ósea es menor a 10 decibeles. La vía aérea y la vía ósea se encuentran, nos dice, mayor o igual a 30 decibeles, ¿sí? Y está presente específicamente una hipoacusia neurosensorial, deben saberlo siempre, ocurre cuando un trabajador está expuesto a ruido laboral, ¿sí? Cuando el trabajador ha estado expuesto a ruido laboral. Muchos años, generalmente, y luego desarrollan ya una hipoacusia inducida por ruido. Caen las frecuencias 3000, la frecuencia 4000, la 6000 y la 8. Ahorita vamos a ver cómo son las hipoacusias neurosensoriales. Esto es una hipoacusia neurosensorial. Si se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta, los circulitos son la vía aérea, ¿sí? Mira, está cayendo. Aquí ya cayó desde 1500 nada más. Pero ¿qué frecuencia se caía primero? ¿Qué frecuencia cae primero cuando estás expuesto a ruido? Aquí, esta frecuencia, la 4000, ¿sí? Y luego va jalando a la 3000, luego a la 6000, la 8000, y luego empieza luego la 2000, luego la 1500. Ese es el tramo que va, el camino que va. Mientras más se exponga a ruido, va a ir jalando poco a poco, de acuerdo a la continuidad de la exposición, va a ir jalando las otras frecuencias. ¿Ok? Entonces, entonces, si se dan cuenta, esta es la vía ósea, esto es vía ósea, esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El signo mayor, perdón, el signo menor, el corchete también en forma de signo menor, el corchete ya es enmascaramiento, quiere decir que acá han enmascarado, ¿ok? Entonces, quiere decir que están pegadas. Si se dan cuenta, la vía aérea con la vía ósea están pegaditas. ¿Sí? Miren, está pegadito, está pegadito. Bueno, se puede pasar por ahí quizás 5 decibeles, siempre tiene que ser igual o un poquito más arriba, pero pegadito, ¿sí? No hay mucha diferencia. Por ejemplo, acá también, miren, 10 decibeles la diferencia, los 10 decibeles, ¿sí? En cada frecuencia. Entonces, quiere decir que esto es una hipoacusia neurosensorial. La estructura siempre va a ser así, ¿sí? Siempre va a ser así la estructura de una hipoacusia neurosensorial. Hay hipoacusias neurosensoriales, en algún momento ha presentado el caso de así también, donde se afecta la vía conversacional, pero la vía aérea con la vía ósea están pegadas. Puede ser por diferentes motivos o exposición que haya tenido el trabajador, pero generalmente esta es la forma, ¿sí? Esa es la forma de una hipoacusia neurosensorial. Y luego también tenemos la hipoacusia conductiva. ¿Cómo es la conductiva? Nos dice que hay una diferencia grande entre vía aérea y vía ósea, ¿no? Mayor a 20 decibeles, mayor o igual a 20 decibeles. La ósea se encuentra menor, está por arriba de los 30 decibeles, a diferencia de la neurosensorial que cae, que se encuentra, que cae junto con la vía aérea, ¿sí? La ósea cae con la vía aérea. Aquí en la neurosensorial la vía aérea está caída, ¿sí? Está caída, pero la vía ósea está arriba. ¿Ok? Bien, entonces nos dice que se presenta en trabajadores o pacientes que tienen perforación timpánica, específicamente la membrana timpánica está rota, ¿sí? Entonces ellos generalmente presentan este tipo de hipoacusias. También cae la vía conversacional, ¿sí? El área conversacional, es decir, de 250 a 2000, suele caer, no te escuchan, ¿no? Obviamente, cuando tú les hablas, tienes que hablarles un poquito más fuerte porque no te escuchan lo que le estás diciendo, les estás conversando. Y esta es la estructura o es la forma de una hipoacusia conductiva, ¿sí? Miren, acá
tenemos la vía aérea, ¿sí? Esto es la vía aérea, todo esto es la vía aérea, acá se ve mucho mejor. Esta es la vía ósea, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo, vía ósea y vía aérea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos dice que es la diferencia, ¿no? La diferencia de 20 decibeles a más, ¿no? Entre vía aérea y vía ósea. Acá obviamente hay enmascaramientos, ¿sí? De vía aérea en ambos casos, y hay enmascaramientos de vía ósea en ambos casos. ¿Ok? Y también nos menciona la característica, ¿no? Que la vía ósea se encuentra normal. Muchas veces se puede encontrar normal. ¿Ya? Entonces, esa es la peculiaridad. Ahora, una hipoacusia, perdón, mixta, quiere decir que vamos a encontrar de los dos, ¿sí? La diferencia en la vía conversacional, ahí vamos a encontrarla, la diferencia entre vía aérea y vía ósea, mayor o igual a 20 decibeles en la vía conversacional, y una diferencia entre vía aérea y vía ósea menor a 10 decibeles en las frecuencias 3000, 4000, 6000, 8000 específicamente. ¿Ya? Presente nos dicen pacientes con perforación de oído y exposición a ruido, ¿no? Puede darse, ¿no? O por otras patologías también puede darse. De ahí encontramos, ¿no? Una hipoacusia mixta. Si se dan cuenta, vía conversacional dijimos que era desde la 250 a 2000. Sí, 250 a 2000, por acá está la 2000, porque esta ya es 3000. ¿Sí? Entonces ahí encontramos todo esto. ¿Sí? Está por arriba la vía ósea y la vía, pues obviamente la hipoacusia neurosensorial, para que sea una mixta, pues tiene que estar caída, ¿no? También a partir de la 3000, ¿no? Todo eso. Y está pegada la vía aérea con la vía ósea. Igual también este ejemplo, ¿no? Pegado, pegado. Se quiere decir que en el mismo diagrama vamos a encontrar hipoacusia neurosensorial y una hipoacusia conductiva. Por eso le denominamos mixta. Bien, dentro de la clasificación nacional, sí, dentro de la clasificación nacional tenemos, nos menciona, sí, que de 0 a 25 decibeles también se va a catalogar, ¿no? Como audición normal, normoacusia. De 26 a 40 decibeles ya es una hipoacusia leve, si le queremos dar niveles, dimensiones, ¿sí? Pues una leve. De 41 a 55 es moderada, de 56 a 70 es moderada severa, de 71 a 90 es severa específicamente, y mayor de 90 decibeles ya es una hipoacusia profunda, ya demasiado ahí, cae mucho ya. Bien, aquí tenemos para que ustedes vayan comprendiendo todo lo que hemos estado hablando, conversando, ¿sí? La hipoacusia conductiva se afecta el oído externo y el oído medio. La hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Se afecta el oído interno y incluso el nervio auditivo, ¿ya? Y obviamente ambas, si mi trabajador tiene ambas, ¿no? En un mismo audiograma, pues es una hipoacusia mixta. Tiene que ser del mismo lado, ¿ya? Tiene que ser del mismo lado para que sea una hipoacusia mixta. Debemos tener en cuenta, ¿no? Encontramos trabajadores que disimulan al momento de tomar una audiometría. ¿Qué pasa esto? Un disimulador es una persona que no escucha, pero él te está disimulando que sí está escuchando. Mientras que un simulador es aquella persona que escucha, pero simula no escuchar. ¿Ok? Entonces, se dan justamente estas opciones. Un minuto, por favor, un minuto.
Disculpen. Nuevamente, entonces, el disimulador es aquella persona que no escucha, pero disimula escuchar. ¿Qué pasa? Cuando va a pasar un trabajador un examen médico ocupacional, preocupacional de ingreso, hay trabajadores que no escuchan, han estado expuestos a ruido de manera, digamos, con bastante tiempo. Entonces, ellos quieren ingresar a trabajar, entonces disimulan que sí escuchan. Pero aquel trabajador que, por ejemplo, ya está de retiro, ¿sí? Ya está de retiro y muchas veces hay trabajadores muchas veces conflictivos que quieren, ellos dicen, no, yo tengo una hipoacusia. Entonces suele ocasionar, ¿no? Suele darse. Entonces ellos sí, muchas veces simulan, ¿no? Simulan escuchar, perdón, simulan no escuchar. Entonces, marcan lo que sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también, ser bien observadores al momento de la audiometría, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Generalmente, como les digo, los disimuladores en un preocupacional y el simulador en un examen de retiro, ¿no? En un examen periódico también. Puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Bien. Aquí tenemos ejemplos para que más o menos ustedes vayan conociendo, viendo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Lo voy a sacar por acá, se me quedó en la imagen. Bien, ¿qué tipo de hipoacusia tenemos acá? ¿Sí? ¿Qué tipo de hipoacusia? A ver, quisiera por favor por ahí que participen, ¿sí? Quizás escribiendo en el WhatsApp, perdón, en el chat del Zoom, escribiendo qué es lo que pueden observar según esta imagen. En el lado derecho, ¿qué tenemos? Una hipoacusia conductiva, una hipoacusia neurosensorial, de lo que ya hemos visto. A ver, por ahí, el chat, ¿sí? Ambas son una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cae la frecuencia 4000, la 3000, la 6000, 8000 en ambos oídos, ¿sí? Y está pegado, si se dan cuenta, la vía aérea con la vía ósea. Están pegadas, ¿sí? Entonces, por ende, pues es una hipoacusia neurosensorial. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahí que vemos, ahí lo que les estaba diciendo. Esa es la excepción de la regla, ¿sí? Una hipoacusia neurosensorial del lado derecho o puede ser también una mixta, ¿verdad? ¿Qué será? O una conductiva. ¿Qué será? Bien, parece más una conductiva, ¿ok? Está caída la vía conversacional, la vía ósea está arriba, ¿sí? En el lado derecho, rojo, está arriba y la vía aérea está caída. En el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo, por el contrario, es una neurosensorial, está pegada a la vía aérea de la vía ósea, están pegaditas, pegaditas, entonces obviamente pues hay menor de 10 decibeles ahí, entonces es una neurosensorial. Ahora, nosotros tenemos que calificar, es leve, moderada, severa y pues generalmente se utiliza la clasificación nacional. Si por ejemplo en este lado, en el lado derecho está cayendo en 80, el máximo que cae tenemos que verlo, ¿sí? Está cayendo en 80. Entonces nos vamos a nuestro diagrama, a nuestra clasificación nacional y 80 nos ubicamos y es una hipoacusia severa. Entonces vamos a decir que es una hipoacusia neurosensorial severa, severa en O, ¿sí? Y en el lado izquierdo también, ¿verdad? Porque llega hasta 75 y según clasificación nacional también en severa. Entonces sería hipoacusia igual, hipoacusia neurosensorial severa en OI. Y ya de manera general, si me piden, ¿no? Si puedo agruparlo, sería hipoacusia neurosensorial severa bilateral, ¿ya? Esa sería nuestra interpretación diagnóstica. Interpretación. Vuelvo a repetir, nosotros no diagnosticamos, lo hace el médico da la información del diagnóstico y ellos son los que diagnostican. Nosotros tenemos que saber si reconocer
¿sí? Debemos saber reconocer a qué tipo de audición tiene el trabajador, qué tipo de hipoacusia o esta normoacústica. Ya tenemos que conocerlo, eso sí. Bien, aquí dijimos una hipoacusia conductiva, ¿sí? Conductiva, ¿hasta cuánto cae? Hasta 50, ¿no? Nos dice, cae en 50. Bien, 50. Hipoacusia moderada. Entonces sería hipoacusia conductiva moderada en OD. Hipoacusia conductiva moderada en OD. Y en el lado izquierdo sí sería una hipoacusia neurosensorial, dijimos, pero cae en 40, perdón. 40 es leve nada más, ¿ya? Entonces hipoacusia neurosensorial leve en OI, ¿ya? Así tenemos que ir realizando la interpretación diagnóstica. Aquí, igual, ¿qué tenemos ahí? Aparentemente vemos la distancia, es una conductiva en ambos oídos, ¿sí? En el lado derecho es una conductiva, la mayor caída es un 90, entonces es profunda, ¿sí? Profunda según clasificación nacional. Ahí está, ¿verdad? O severa, ¿no? Severa, hasta 90, severa. Y en Y en el lado izquierdo sería, nos llega a lo máximo que cae es en 65. ¿Sí? En 65 es una hipoacusia moderada severa. Entonces sería acá, es una conductiva, también conductiva, es una conductiva moderada severa en hoy. Esta de acá es una hipoacusia conductiva severa en OD. En OD. Listo. En el lado, en este audiograma, en el lado derecho, que vamos a observar es una hipoacusia neurosensorial. Está pegado la vía aérea de la vía ósea. ¿Hasta cuánto llega? Hasta 60. 60, que nos dice nuestra clasificación nacional, es moderada severa. ¿Ok? Moderada severa. ¿Sí? Entonces es una hipoacusia neurosensorial moderada severa en OD. En el lado izquierdo, perdón, me fue por acá. Sí, ya. En el lado izquierdo, miren cómo va la caída, cómo está el diagrama. También es una neurosensorial, pero ya hay pérdida auditiva bastante significativa. Ya ha comprometido la vía conversacional. Se dan cuenta cómo es que ha ido jalando las frecuencias, ¿no? Cómo ha ido jalando el ruido, cómo la exposición ha ido maltratando el oído interno. Entonces, también se dan cuenta, ahí está enmascarado, no, ya no escucha, ¿no? La vía ósea, porque se dan cuenta las flechitas, te voy a agrandar un poquito más, las flechitas están hacia abajo, miren, están hacia abajo, entonces quiere decir que ya no escucha. Y ya no puedo aumentar más mi audiómetro porque ahí es el tope, hasta ahí llega mi audiómetro, ¿ya? Entonces, eso es lo que se da. Ahí también sería una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Ya profunda, ¿verdad? En O. Y en el lado, perdón, por acá se fue. Ahí está. Aquí, ¿qué tenemos? Obviamente en el lado derecho, normoacusia, ¿sí? Está normal, está arriba de los 30 decibeles, no está en 20, 15, 10, ¿no? Decibeles, no hay problema. Y en el lado izquierdo sí hay algo bastante significativo. También aparentemente una neurosensorial, ¿sí? Está pegada a la vía aérea de la vía ósea y pues obviamente, miren, cae hasta 103, también profunda, ¿ya? Profunda del lado izquierdo. Aquí también tenemos otro audiograma que también se cataloga como una neuro, ¿sí? También se cataloga como una neuro, también profunda del lado derecho, ¿sí? Y una normo del lado izquierdo, una norma ocurre. Bien.
nosotros tenemos que conocer esto. Ahora vamos a ver el procedimiento, ¿sí? Vamos a ver en cuanto al procedimiento, ¿sí? De preevaluación audiométrica. En primera instancia, cuando les había indicado anteriormente en la sesión de espirometría, nosotros tenemos que conocer, primero tenemos que nuestro equipo tiene que estar debidamente, antes de nuestra evaluación, tiene que estar todo organizado en nuestra área, todo tiene que estar ok. Y para eso tenemos que verificar la operatividad de nuestros equipos, nuestros insumos, de nuestro ambiente. ¿Sí? Nuestro audiómetro, ahí les he colocado diferentes audiómetros, diferentes marcas. Los audífonos, ¿sí? Los audífonos, ¿cómo están? ¿Están en buen estado? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Nuestra cabina audiométrica, ahí está, ¿no? Obviamente nuestra cabina. Y tenemos que ver nuestro micrófono, si vamos a realizar logoaudiometría, que posiblemente se dé o no, eso ya depende del, del em, del lugar, ¿no? De la clínica ocupacional, si realizan esos procedimientos, pues se realiza. ¿Ok? Tenemos que comprobar todo esto. El pulsor también tenemos que eh, ver que funcione. ¿Cómo comprobamos esto? ¿Sí? ¿Cómo comprobamos? Mediante la calibración, nuestra calibración subjetiva. Nosotros en nuestro lugar de trabajo, yo les recomiendo que tengan 3 oídos patrones, normoacúsicos, normales, ¿sí? Tienen que estar normales. Y todos los días por la mañana hay que realizar esa calibración. Todos los días hay que tomar, antes de iniciar la sesión, con los trabajadores, ¿no? Las tomas de los pacientes, tenemos que de nuestro mismo personal, desde nuestros mismos compañeros de trabajo, elegir a 3 oídos patrones y tomarles todos los días en la mañana. ¿Ok? Y ahí nos vamos a dar cuenta si nuestros equipos están operativos o no. Un ratito, por favor. Bien, continuamos. Dentro de nos menciona que los oídos patrales, como les estaba diciendo, tienen que ser normoacúsicos. Y se tiene que, también es importante realizar una calibración objetiva. La calibración objetiva es cuando se manda a una empresa especialista en, pues, calibración más avanzada con equipos, se realiza la calibración de manera ya, digamos, aparte, ¿no? Bien se contrata una empresa tercera, ¿no? Y para que venga a ver el audiómetro, pero no solo el audiómetro, también la cabina. Y les tienen que entregar un certificado. Ese certificado, tanto de la cabina como del audiómetro, es importante que lo tengan, lo conserven y lo pongan, ¿no? Que está vigente la calibración. Es importante ello porque cuando pasan una auditoría eh, para algún tipo de, quizás alguna empresa quiere pasar exámenes médicos y quiere ir a ver las instalaciones, entonces les piden todo ello, les piden todo ese material, ¿no? No tienen que renovar algún tipo de licencias. En cuanto a salud ocupacional, también les pide eso. Muy bien. Luego de verificar, luego de tener mis oídos patrones, ¿verdad? De tomar, ¿no? Tener mi calibración subjetiva, tengo que tener en cuenta mi procedimiento. Y dentro del procedimiento, luego de ello, recepciono a mi paciente, lo saludo de manera cordial, me identifico, le explico qué área es y qué examen va a realizar. Y le explico el procedimiento, sí, señor, buenos días, mi nombre es Mila Rodríguez, soy enfermera, audiometrista y les voy a tomar este examen, ¿sí? Que consiste en que usted le voy a colocar estos audífonos, ¿sí? Y usted va a escuchar unos sonidos bien suavecitos, bien pequeñitos, ¿no? Entonces van a ser muy suavecitos o van a ser muy altos,
¿no? Va a depender de lo que usted logre escuchar. Por eso tiene que estar concentrado y obviamente tenemos que pedir, nuestra área tiene que estar completamente cerrada, no debe haber ventanas, ¿sí? Tiene que estar hermética, ¿no? No debe escapar el sonido, tiene que estar cerrada y obviamente pues tenemos que acondicionar un área así, ¿sí? También, si en caso está en una sala de espera, no cerca de una sala de espera, tenemos que pedir que los trabajadores que se encuentran esperando, pues no hagan bulla, ¿no? Porque también suele interferir ahí. Entonces, para eso tenemos que ver todas las condiciones necesarias para nuestra toma de audiometría. ¿Ya? Entonces, una vez que le explicamos eso al trabajador, una vez que usted escuche, cada vez que escuche el sonido, va a tener que presionar el pulsor. Puede utilizar pulsor o a veces hay cabinas que no, o clínicas que no tienen el pulsor y tienen que levantar la mano. Sí, también puede levantar la mano. Sí, pero bueno, tenemos que utilizar un pulsor más, digamos, más confiable. ¿Ok? Eh, tiene que presionar el pulsor cada vez que escuche los sonidos. Sí, por más pequeñito que sea el sonido, tiene que presionar. ¿No? Muy bien. Después de eso, que le explicamos el procedimiento, tanto para la vía aérea y si amerita vía ósea, si por ahí vemos alguna alteración, también tenemos que explicarle. Y obviamente, pues tenemos que entrevistar al usuario, ¿sí? Tercero, tenemos que entrevistarlo, ¿verdad? Tenemos que preguntarle al señor todo con respecto si es que tiene algún antecedente. Tenemos que hacer una anamnesis bastante exhaustiva, ¿no? Consume tabaco, ha realizado servicio militar, eh, realiza algún tipo de hobby con exposición a ruido, quizás son DJ, ¿no? O manipulan armas, ¿no? También tenemos que preguntar todo ello. Se ha expuesto de manera laboral a químicos también porque suelen afectar, o está ahorita con alguna infección al oído que se comprueba ya con la otoscopía, que también podemos realizarla. También es un procedimiento que tenemos que realizar. O ha usado algún tipo de antibiótico por más de 7 días, ¿sí? A más. Entonces también tenemos que estar, digamos, o algún medicamento que ha utilizado más de 7 días, tenemos que conocer más o menos qué medicamentos ocasionan la disminución de la audición. Ahora, esos son antecedentes. Ahora, en este momento, síntomas actuales, ¿cómo escucha usted bien? ¿Tiene alguna dificultad? Y ellos te van a manifestar, te van a decir, ¿sabe qué, señorita? Yo del lado derecho no escucho bien, o del lado izquierdo no escucho bien, y anteriormente me han tomado y tengo dificultad de tal lado, ¿no? Te van a decir. ¿Sí? ¿Siente alguna molestia en los oídos, algún zumbido, mareo, o está ahorita con alguna infección de oído? También, ¿no? En el anterior, en los antecedentes de la infección de oído, tenemos que preguntarle cuándo ha sido su infección de oído. Quizás ha sido en la niñez, hay que colocar la edad a a qué edad así. ¿Ya? Entonces tenemos que preguntarle. También tenemos que preguntarle la ocupación, ¿sí? ¿Cuántos años de trabajo? El tiempo de exposición de horas al día, ¿sí? ¿Ha usado tapones? ¿Ha usado orejeras? ¿Cómo ha apreciado usted el ruido? ¿Intenso, moderado, molesto, muy molesto? Para eso es importante también que nuestra historia ocupacional, ¿sí? La historia ocupacional tiene que estar bien redactada para nosotros tener una idea, ¿sí? La historia ocupacional es otro formato que nosotros manejamos como enfermeros ocupacionales y que tenemos que saber hacerlos, ¿sí? Saber hacerlo, saber llenarlo, cada puesto de trabajo, a qué peligros ha estado expuesto, si ha utilizado o no ha utilizado EPP, si ha estado en superficie, en socavón. Tenemos que todos ser detallados. ¿Por qué? Porque el diagnóstico o el resultado de esta audiometría, pues tiene que tener relación con los antecedentes. Si el trabajador te dice, si el trabajador te dice, no, señorita, como me pasó en algún momento, en alguna experiencia que tuve, un trabajador, un señor que tenía, él me decía, ¿no? Yo le llenaba la historia ocupacional porque eso, yo me comprometí a llenarlo, no era mi función, pero yo dije, yo lo voy a llenar porque necesito, al tomar la audiometría, yo necesito ver a qué peligros ha estado expuesto el trabajador y si repercuten en su audición. Entonces, al momento que el trabajador
le pregunté, ¿no? Un señor ya de edad, más de 60 años, em, le pregunté, ¿no? Señor, ¿usted en qué ha trabajado anteriormente? No, yo he trabajado en agricultura, nada más, he trabajado en mi chacra, me dijo así. Ok, cuando voy a tomarle la audiometría, estaba un poco caída, tenía una hipoacusia neurosensorial. Entonces cuando salió ya del examen, le volví a preguntar, señor, ¿está seguro que nunca se ha expuesto a ruido? No, señorita, nunca me he expuesto a ruido, es lo que él me manifestaba. Entonces, bien, arrojó una hipoacusia neurosensorial moderada severa, más o menos, ¿sí? Entonces, para el puesto de trabajo ya como que tenía cierta restricción, porque se iba a interior mina, se iba a subsuelo, socavón, entonces un poco de complicado. Cuando pasa el examen cuando pasa con el médico, ya la placa, cuando ya el médico le va a dar el resultado, la placa arrojaba posible neumoconiosis. Entonces, el encargado, el médico encargado, pues definitivamente nos reunió, pues, ¿no? ¿Quién hizo la historia ocupacional? Le dije yo hice la historia ocupacional. Y el señor no ha manifestado, ¿no? El primero conversó conmigo. Luego fue nuevamente al señor y ya el doctor le pudo sacar que específicamente sí había trabajado en, este, en una mina artesanal, una mina informal. Obviamente a veces no te dan los equipos de protección personal, ¿no? Entonces ya tenía dos patologías, ¿no? Un posible IR, ¿no? Una hipoacusia inducida por ruido y una neumoconiosis. Y obviamente, pues hay trabajadores que te ocultan información, ¿no? Por más que tú les pides que sean sinceros y que te digan las cosas, muchas veces no lo hacen, ¿no? Entonces, hay que ser bien cautelosos al momento de solicitar esa información. Bien, aquí esta ficha audiológica la encontramos en una de las normativas, si no me equivoco es la GEMO 005, si no me equivoco. Entonces, tenemos que, es el formato, ¿no? Ya las empresas lo adecúan de acuerdo a de acuerdo a su sistema. Marca, modelo, calibración, ¿no? Tiene que estar todo detallado. El tipo de examen, el número de historia clínica, la fecha del examen, nombres de apellidos, la edad y el sexo y la empresa. Ahí está la anamnesis. También tenemos que preguntar si ha habido alguna sordera familiar, si hay algún trabajador que ha tenido sordera. Si la exposición a ruido, ¿no? De hecho, tenemos que preguntarle. Y si ha habido antecedentes de ruido extralaboral, servicio militar, deporte aéreo, nos dice submarino, si manipula armas de fuego, si hay exposición a música alta, juegos pirotécnicos o uso de estéreo y obviamente los medicamentos que también, ¿no? Que pueden ocasionar algún daño en el oído, ¿no? La micacina, vancomicina, ampicilina, streptomicina, furosemida, manitol, aspirina, también nos dice, entre otros, ¿ya? Es decir, una exposición, una toma de medicamentos prolongada, ¿no? Bien, aquí también tenemos algunos ejemplos de algunos antibióticos, diuréticos, analgésicos, antipiréticos, entre otros. Ahora, tenemos que tener condiciones, ¿sí? Del usuario. Tenemos que tener en cuenta que el trabajador no se debe exponer, ¿sí? Si un trabajador perdón, viene de exponerse de un ruido extralaboral menor a 14 horas, tenemos que reconsiderar. Y si el trabajador ha venido y se ha expuesto a ese ruido, mejor no tomarle la audiometría porque puede estar con ahí un tinnitus, un zumbido, ¿no? Entonces puede dificultar. La audiometría no te sale confiable. También, si ha trabajado en un ambiente pues expuesto a ruido las últimas 14 horas, también es de consideración. Si ha consumido alcohol, algún tipo de drogas, ¿no? Las últimas 24 horas, drogas específicamente inductoras, ¿sí? También, ¿no? Hay que tener en cuenta. Si se ha trasnochado, no ha dormido más de 6 horas, también hay que tener cuidado porque pueden, digamos, alterar el resultado. Síntomas de resfrío, definitivamente no, porque sabemos que se inflama todo, ¿no? Está conectado.
Entonces, definitivamente repercute, no escuchan bien. ¿Qué otra de las condiciones? Si viene de viaje, viene de la sierra, ¿no? Una altitud considerable. Entonces, los oídos van a estar tapados o viene quizás en avión, ¿no? También puede ser que altere ahí. También tenemos que ver el canal auditivo. ¿Está permeable? ¿Hay tapón? ¿No hay tapón? Tenemos que revisar, ¿sí? Si el trabajador está nervioso, ansioso, preocupado por pasar el examen, tenemos que valorarlo. Problemas a nivel orofaringio, también tenemos que preguntarle, ¿sí? Si, por ejemplo, el trabajador ha pasado, le han hecho un lavado de oídos, generalmente nosotros los damos 48 horas después, es decir, al tercer día recién podemos tomarle la audiometría, ¿sí? Porque sabemos bien que después de un lavado de oído hay una serie de proceso inflamatorio y pues debidamente, pues si le tomamos inmediatamente la audiometría, por más que te pida el empleador o el trabajador mismo, no puedes, no va a salir confiable la audiometría. Bien, otro de los procesos que también tenemos que realizar es la otoscopía. Nosotros estamos en la capacidad, estamos aptos para realizar una otoscopía, ¿sí? Tenemos que ver nuestra membrana timpánica, cómo se encuentra, qué características tiene, ¿no? Está brillante, está translúcida, este colorcito característico, gris claro o blanco, ¿no? Tenemos que apreciar, ¿no? Tenemos que ver el reflejo de la luz justamente y ahí, ¿no? Observar si es que está la membrana timpánica en condiciones. Si hay tapón auditivo, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? No podemos, no es confiable. Si está total, no es confiable. Si hay un cuerpo extraño, lo mandamos a que se lave también. Si hay tapón auditivo total, hay que mandarlo que se lave el oído, ¿sí? También encontramos malformaciones de pabellón auricular. Ahí tenemos las diferentes malformaciones. Por ejemplo, la agenesia de pabellón. ¿Le tomamos o no le tomamos la audiometría? Sí, tenemos que tomarle. Vía ósea le podemos tomar, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ah? Vía ósea. Bien, hay otras enfermedades de pabellón auricular, ¿sí? Otohematoma, pericondritis, también en estas situaciones no podemos tomar una audiometría. Malformaciones de conducto auditivo externo, también en algún momento, ¿sí? Eh, Aquí está, enfermedades justamente del conducto auditivo externo, cuerpos extraños o tapón. A veces he encontrado en algún momento, he encontrado tapones auditivos ahí adentro, en todo el conducto, ¿no? Entonces, en ambos oídos, entonces tuve que mandarlo al trabajador a que se haga la limpieza, ¿no? Obviamente. Se le hace una interconsulta con el otorrino, específicamente con otorrino, y el otorrino le hace la limpieza. Tiene que ser especialista. Bien, aquí por ejemplo hay un tímpano abombado, posiblemente dándose una infección, aquí una membrana timpánica total, no una perforación timpánica, perdón, total, ¿sí? Aquí tenemos una parcial, ¿no? Un proceso infeccioso, también puede darse. Una timpanoesclerosis también podemos encontrar, ¿no? Aquí tenemos una otitis media aguda, ¿no? Los signos justamente característicos inflamatorios, ¿no? En cuanto a la membrana timpánica. Y aquí hay secreción, pues, ¿no? También otomicosis, también he tenido la oportunidad de apreciar otomicosis, sí, definitivamente pues tienen que llevar el tratamiento y no se le puede tomar una audiometría así al trabajador. Bien, ¿cómo describimos cuando observamos en una otoscopía? Tenemos que colocar conducto auditivo externo permeable. Si todo está limpio, no encuentro nada de tapón, nada de cerumen, ¿ok? Y puedo observar de manera completa mi membrana timpánica. Podemos colocar también conducto auditivo externo con tapón de cerumen impactado, ¿sí? Total, es decir, que no veo la membrana timpánica, o parcial en un 20, 30, un 50%, ¿no?
o mayor del 50%. Ustedes ya le colocan qué porcentaje, de acuerdo a lo que observan, ¿sí? Pero tenemos que describirlo. La membrana timpánica tenemos que describir, aparte del conducto auditivo, tenemos que describir la membrana timpánica si está íntegra, si está con características normales, si está perforada, si está monomérica. También tenemos que describirla de manera detallada. Y luego de ello, pues también tenemos la logoaudiometría. La logoaudiometría es un proceso, sí, solamente le he colocado para que ustedes conozcan más o menos de lo que se refiere. Es justamente es realizar un procedimiento y que el trabajador te distinga, el paciente te discrimine, nosotros le llamamos así, te discrimine lo que le estás diciendo, la palabra, ¿sí? Justamente permite evaluar si las habilidades de esta persona, de este trabajador, si logra discriminar o no los sonidos del habla. Y nosotros le vamos a indicar estas palabras. Es un proceso, es un procedimiento, es todo un tema aparte también en cuanto a la logoaudiometría y los enmascaramientos, que amerita pues un estudio más, digamos un tiempo más, pero lo que les puedo alcanzar es de que esto realizamos. Tenemos em, diferentes parámetros en cuanto a la detección de la palabra, ¿sí? En cuanto al umbral de máxima discriminación, cuando decimos el, el, todas las palabras y les vamos diciendo al trabajador y en los decibeles le vamos colocando y le vamos aumentando o disminuyendo, depende de lo que él te escuche. Y el trabajador está colocado los audífonos y nosotros le vamos diciendo las palabras mediante el micrófono que tiene el audiómetro, ¿sí? Y de manera suave le vamos mencionando las palabras. Primero diciéndole, señor me escucha, y el señor te va a responder, sí le escucho, ¿no? Él te va a responder y tú lo tienes que escuchar, ¿sí? Y obviamente de ahí le vas a decir palabras compuestas y luego ya todas las palabras, ¿ya? Es todo un proceso aparte, un procedimiento aparte. Bien, entonces ahí hemos concluido en cuanto a la toma de audiometría, ¿sí? Audiometría vía aérea, vía ósea, hemos identificado las diferentes audiogramas, cómo es que tenemos que reconocer una audiometría, ¿sí? Una normoacusia, una hipoacusia neurosensorial, una hipoacusia conductiva o una mixta, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta que deseen compartir, que tengan que, o que deseen aportar? Quedo atenta. Voy a activar los micrófonos para que haya alguna participación, a ver, a través del micrófono en caso haya. A ver, en caso de una pregunta, pueden hacerlo a través del chat o a través del micrófono para los que se encuentran en la sala Zoom y los comentarios a los que se encuentran a través de Facebook. Así es, podemos tomar la prueba de audiometría. Hay certificación internacional, colegas, hay certificación internacional. Eh, Nosotros podemos tomar las pruebas de audiometría. Hasta personal técnico también se encarga de tomar. Entonces,
hay certificación internacional que es el CAUCH, ¿sí? O el CAOC, ¿no? En inglés, que justamente nos da esa certificación, ¿no? De audiometristas, justamente, audiometristas específicamente ocupacionales, ¿no? Anteriormente dictaba el curso SOPESO, no sé si lo seguirá dictando. SOPESO también ve lo de espirometría, audio y espiro. Y si somos enfermeros ocupacionales y nos vamos a dedicar en cuanto a clínica, tenemos que tener estas certificaciones. Nos piden las certificaciones. Sí, sí. Diagnosticar no podemos, pero sí tomar la prueba. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Y obviamente enfatizar, colegas, cuando ustedes van a realizar el procedimiento, ¿sí? Los contratan para esa función. Obviamente quizás no tienen la experiencia y están en la capacidad de la empresa que los contrata, es decir, la clínica ocupacional que los contrata, tiene que capacitarlos al respecto, tiene que informarles, capacitarles, ¿no? Generalmente, pues, eh, generalmente, pues, los capacitan, ¿no? De manera interna. Y justamente sí, la certificación internacional es aparte, ¿no? Y generalmente las empresas que contratan los servicios de la clínica ocupacional les piden, incluso para que la clínica tenga la licencia de como salud ocupacional, les piden que sus trabajadores, el personal de audiometría tenga la certificación KEIOC, ¿sí? Que la que toma espirometría tenga, bueno, anteriormente era LAT, ahora es NIOSH, ¿no? Tenga la certificación internacional. Empresas te auditan eso. Entonces, sí tenemos que tenerlo en cuenta. Si es que se van a dedicar a clínica, sí tienen que tener en cuenta ello. Eh, Dice, se tendría que llevar un curso aparte para recibir esa certificación, sino así, el médico ocupacional la tomaría. No, tenemos que tomarla nosotras. Disculpe. Tenemos que tomarlo nosotros, sí podemos. El médico ocupacional también, pero ustedes saben que el médico puede realizar muchas funciones, ¿no? Él se encarga de comunicar los resultados. Nosotros no. Por más que el doctor, perdón, por más que el trabajador te diga, señorita, dígame cómo salí, por ahí, avíseme qué puedo hacer, ¿no? No, colegas, no podemos decirle si está bien o está mal. El doctor ya le informará los resultados. Ya, el doctor le va a informar los resultados. Ahora, tú puedes trabajar sin certificación, sí puedes trabajar realizando las audiometrías, ¿no? Pero les comento que, o sea, lo que más piden es que tengan la certificación. Ya, eso es lo que piden, ¿no? Generalmente las clínicas ocupacionales que ya tienen experiencia piden, ¿no? Que tenga de preferencia, y si no, la misma clínica ocupacional los manda a hacer el, el, el curso, ¿no? Y bueno, eso ya es por cuenta de la empresa, ¿no? De la clínica, perdón. Ya eso les financia, les ayuda, ¿no? Entonces,
les apoya en dar en llevar el curso, ¿no? Depende del área donde te desempeñes. Bien, creo que no hay más preguntas, me parece. Bueno, creo que no hay más preguntas respecto al tema. No sé si está la licenciada Angelita. No, creo que se retiró. No sé si está todavía en sala. Bien, eh, creo que vamos a esperar, vamos a ver los comentarios en su. No, no hay más comentarios, creo que tampoco en sala también no hay más preguntas. Así es que bueno, de nuestra parte, estamos agradecidos por su ponencia, por el tiempo que se ha dado de poder compartirnos esta información. Y bueno, no sé si tienen algunas palabras finales para poder finalizar ya la sesión de hoy. De nuestra parte, muchas gracias, licenciada. Bien, te agradezco, Elki, por la invitación nuevamente. Encantada. Espero que haya contribuido de cierta manera para que ustedes estén informados y conozcan de este procedimiento que es tan bonito que se realiza, que tiene que ver mucho con el quehacer de enfermería ocupacional. Entonces, nada, invitarlos, si es que están llevando este diplomado, invitarlos también a saber un poco más en cuanto a la toma de audiometría, ¿no? Y si ya la realizan desde, pues tienen que, es toda una responsabilidad, ¿no? Es toda una responsabilidad porque también va su firma, ¿sí? En cuanto al procedimiento y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos que estar plenamente capacitados para realizar tanto de audiometría como de espirometría. ¿Eh? Nada, desearles una bonita noche, una bonita semana y muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, licenciada. Gracias a todos. Nos encontramos en la próxima sesión. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche.